Bienvenidos a la presente sesión. El día de hoy daremos respuesta a la pregunta ¿qué es Lean? Bueno, si uno está en un mercado de Estados Unidos, en un supermercado, y va a la sección de carnes, lo primero que se va a poder identificar es que hay una gran variedad de carnes. Dentro de este tipo de carnes podemos encontrar, por ejemplo, como se muestran en las imágenes, algunas carnes con hueso, con grasa, con algún tipo de desperdicio, ¿no? Que no es 100% carne. Pero también podemos encontrar las carnes que son pura pulpa, como se muestra en las imágenes. A este tipo de carnes pues se le hace conocida como las lean beef o las carnes lean, que significaría carnes sin desperdicio, sin grasa. Entonces este término lean es muy conocido en la industria alimentaria y posteriormente fue acuñida a la industria de la producción, a la industria manufacturera, dando origen a lo que es el lean manufacturing o el lean production. En ese sentido, ¿qué podemos entender que es lean? Traducido al español, haríamos referencia a que lean, el término como tal, significa magro o sin grasa. ¿Y cómo hace referencia a la industria de la construcción en ese sentido? Hablar de Lean Construction hace referencia a una construcción sin pérdida o sin desperdicio. En ese sentido, Lean Construction busca lograr una construcción sin pérdida o desperdicio. ¿Por qué el enfoque de aplicar Lean a la construcción? Pues recordar que uno de los grandes problemas que atañe la industria de la construcción es que tiene una gran cantidad de desperdicios. Se dice que si uno está construyendo edificaciones y está en la tercera edificación, se genera un 30% de edificación de estas 3 edificaciones que uno quiere, por tanto la cuarta edificación me saldría totalmente gratis. Así de enorme son los desperdicios que se generan en la construcción y la idea con Lean Construction es eliminar y generar una construcción sin pérdida, sin desperdicio. Pero ¿cómo surge este término? ¿Es realmente nuevo? ¿Es antiguo? ¿De qué edad estamos hablando? Bueno, el término Lean como tal fue acuñado en 1990 a la manufactura por un grupo de investigadores del MIT, donde establecen este término como Lean Manufacturing o Lean Production. Pero ¿cómo surge este término? Bueno, empresarios financiaron a investigadores del MIT para que vayan a estudiar a la industria automotriz japonesa, más o menos en esta década de 1989-1990, y pues la idea era identificar qué estaba haciendo bien Japón y por qué estaba empezando a superar a la industria automotriz norteamericana. Recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos queda bastante bien y Japón prácticamente queda devastado. En ese sentido, quien lideraba la industria automotriz de producción de automóviles era Estados Unidos y prácticamente no había nada de industria automotriz japonesa. Y sin embargo, a medida que pasaban los años y llegando ya a 1980, 1990, pues se nota un gran despegue de la industria automotriz japonesa, llegando a pasar a la industria norteamericana. Y todos asombrosos, ¿no? Todos se hacían la pregunta, ¿qué está haciendo bien Japón? La primera hipótesis que manejaban estos investigadores del MIT pues decían que el proceso de automatización, robotización de las fábricas japonesas era bastante radical o era el principal motor que estaba impulsando este cambio. Pero cuando fueron a Japón y estudiaron cada planta automotriz, se dieron cuenta que no era así, sino que las nuevas ideas de gestión, la manera de cómo distribuir adecuadamente los recursos y el pensamiento de las personas para optimizar la producción era lo que realmente estaba cambiando. Entonces, ese pensamiento fue acuñado con el término de Lean y eso se podría conocer al día de hoy como Lean Manufacturing o Lean Production. Se creía que la automatización y la robotización generaban los cambios, pero lo real era que las nuevas ideas de gestión era lo que realmente estaba cambiando y generando drásticos cambios en las plantas japonesas. Según el Lean Léxico, que es unos libros que define y da la terminología de la filosofía Lean, pues establece Lean Production de la siguiente manera: como un sistema de negocio para organizar y gestionar el desarrollo de un producto, las operaciones y las relaciones con el cliente. Requiere menos esfuerzo humano, menos espacio, menos capital y menos tiempo para fabricar productos con menos defectos comparados con el sistema de producción en masa. ¿Y qué era el sistema de producción en masa? Bueno, era el sistema de producción que en ese entonces aplicaba Estados Unidos, basado en la economía de escala y de producir grandes cantidades. Mientras que la filosofía Lean buscaba apuntar a reducir los esfuerzos humanos, reducir los espacios, el menor capital, el menos tiempo para fabricar productos con menos defectos. Entonces, esa era la gran diferencia entre la producción de masa de Estados Unidos y la producción Lean que estaba aplicándose en Japón. Pero ¿de qué apunta esta filosofía entendiéndose ya el concepto? Bueno, acá les pongo un ejemplo de qué va la eliminación de pérdidas y el aumento de valor, porque al final del día Lean busca eliminar los desperdicios
reducir las pérdidas a través de agregar valor hacia el cliente. Acá les muestro un ejemplo de lo que contaría más o menos el tiempo que se invierte para generar un producto o desarrollar algún elemento. La suma de las pérdidas en las actividades que no agregan valor más las actividades que agregan valor es como da como resultado al producto que se ha de crear. Entiéndase que la suma de estos dos tiempos pues, se va a requerir para obtener un determinado producto. Vayamos un ejemplo a la industria de la construcción. Si hablamos de la fabricación y la habilitación del acero en obra, pues para que yo cree realmente el acero, tendré actividades que me agregan valor, como por ejemplo el doblado, la habilitación de los estribos, la fabricación de las columnas, el doblece de los dispies, de las patas, etcétera. Eso agrega valor. Pero lo que no agrega valor, pero es parte del proceso y que tengo que lidiar con eso, es que, por ejemplo, cuando llega el acero, primero que nada lo tengo que almacenar. Ese almacenaje necesita alguien que lo cuide, alguien que proteja el acero y pues evite que se deteriore, ¿verdad? Una vez que ya me toque hacer la actividad, necesito transportarlo desde el lugar del almacenaje al lugar de fabricación o habilitación. Hago el doblado, hago los correspondientes despieces, el estribaje y todo lo que conlleva el armado del acero para luego transportarlo al lugar donde voy a colocar. Entonces esos transportes son necesarios, pero no me agregan valor, pero hay que realizarlo. Entonces la suma de ese tiempo que invierto en el transporte, en las esperas, en todo lo que conlleva hacer las actividades que contribuyan pero que no agregan valor, más las actividades de despiece, en conjunto me va a dar como resultado la habilitación de acero. ¿Cómo puedo optimizar este proceso? La pregunta que todos buscan es siempre optimizar, ¿verdad? Entonces desde la visión tradicional, para optimizar este proceso, ¿qué es lo que se piensa o qué dice la visión tradicional? Lo que dice es que deberíamos reducir el tiempo de la actividad que agrega en valor. Para eso deberíamos cambiar algunos procesos o en su defecto cambiar algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la estrategia en este caso en particular que les he planteado? En vez de pensar habilitar el acero en obra, tal vez deberíamos pensar de contratar el acero dimensionado o el acero prefabricado. Es decir, aquello que ya se arma en almacenes, en fábricas y solamente se trae a obra para colocar. De tal manera que me ahorro muchísimos recursos y tiempos de fabricación en obra y solamente lo tengo en obra para colocar. En ese sentido voy a reducir el tiempo que necesito para agregar valor o para producir el acero habilitado, ya que ya se va a producir en almacén y solamente se va a traer en obra para colocar. De esa manera voy reduciendo el tiempo del proceso total. Eso es la visión tradicional actualmente. Pero ¿qué nos dice la visión Lean y en qué está enfocado la eliminación de pérdidas y el aumento de valor? Pues va en dos aristas. Al pensar en reducir el agregar valor es una de las aristas, pero también se dice que nos debemos enfocar en cómo eliminar las pérdidas y mejorar las actividades que no agregan valor. ¿Cómo debemos eliminar las pérdidas? Primero que nada hay que identificar cuáles son esas actividades que no suman valor, pero que sin embargo están presentes para la producción del producto. En ese sentido, lo que estaba identificando, ¿no? Hacernos la pregunta que si en caso vamos a optar por el acero dimensionado, por el acero prefabricado, una vez que llegue a obra, inmediatamente se ha de colocar en el lugar donde se va a requerir el acero, o es que todavía se va a sacar en almacén, va a esperar algunos días y recién se va a colocar. Porque si se espera algunos días, necesita un almacenaje, necesita cubrir, nos quita zonas de espacio, nos está generando pérdidas. Pues de nada sirve que llegue, que lo tengamos, si no inmediatamente se ha de colocar. Entonces esos tiempos, la idea primero que nada es identificar dónde se está perdiendo, dónde hay esperas, dónde hay tiempos muertos, y una vez identificado es reducirlos. ¿Cómo? La pregunta sería, ¿cómo puedo hacer para que el acero llegue a obra y pues no espere esos 2, 3, 5 días para recién estar colocado, sino que inmediatamente llegando a obra se pueda colocar? Entonces, podemos hacer algunas estrategias de gestión de una correcta programación y coordinación entre la planta que fabrica y la gente que está en obra para que cuando llegue se pueda colocar rápidamente. Ese día que llegue el camión se podría generar zonas de acceso, zonas de evacuación y todo un equipo necesario para que ni bien llegue, inmediatamente se coloca o se deje en las zonas donde se van a utilizar el acero, de tal manera que nos podemos ahorrar los transportes de almacén a lugares, necesitemos equipo para mover el acero, zonas de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera es lo que nos dice Lean, eliminar desperdicios a partir de la identificación y plantear estrategias de cómo podemos eliminarlos o reducirlos, así como también reducir los tiempos de agregar valor a través de otras estrategias.
La idea de Lean es enfocarnos tanto en las pérdidas, en actividades que no agregan valor, así como también en las actividades que agregan valor. La sumatoria de eso, como ven en el gráfico, va a ser que el tiempo del proceso completo para obtener producto se va a reducir. No un tiempo parcial, sino algo más concreto y más potente que la visión tradicional. Bueno, entonces espero que con eso haya sido claro y haya dado respuesta a la pregunta ¿qué es Lean? Recordar que Lean significa, y traducido al español, magro y sin grasa, y pues Lean no solamente se aplica a la industria de la construcción, sino a varios sectores, y cuando hablemos de Lean entendamos claramente que estamos pensando o se está hablando de una filosofía que busca reducir o eliminar los desperdicios y tener una producción bastante limpia. Cuéntame qué te ha parecido esta sesión, si conocías de qué iba Lean. Nos vemos en la siguiente clase.